Hola a todos, en esta nueva clase de la Diplomatura en Urgencias y Emergencias vamos a estar hablando sobre trauma y cinemática y vamos a estar estudiando cómo esta rama de la física nos puede ayudar a entender las posibles lesiones que puede tener nuestro paciente traumatizado a forma de poder evaluarlas precozmente y poder prevenirlas y poder realizar un tratamiento oportuno de estas posibles lesiones que muchas veces, como vamos a ver, son lesiones ocultas y que requieren un alto grado de sospecha por parte del profesional actuante. Bueno, y como hacemos siempre, vamos a empezar definiendo un poquito los objetivos de esta clase. En primera instancia, vamos a tratar de dar una definición de lo que es la cinemática y vamos a ver y a repasar algunos conceptos asociados a la física de la energía que nos van a ayudar a comprender qué es lo que le pasa a estos pacientes en situaciones traumáticas. Vamos a evaluar las distintas fases que tiene este evento traumático y vamos a identificar los tipos de trauma y las fuerzas intervinientes en estos traumas. Posteriormente a esto vamos a poder reconocer las posibles lesiones asociadas a las situaciones más frecuentes que nos vamos a encontrar en la práctica clínica a fin de poder sospecharlas, como decíamos, precozmente y poder trabajar en consecuencia. Para empezar, definimos que la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento y las leyes de este movimiento. Y a nosotros en las ciencias de la salud, conocer sobre estas leyes del movimiento nos permite entender las fuerzas que están implicadas en un impacto y de esta forma poder interpretar las posibles lesiones que se produzcan por el accionar de estas fuerzas. Si miramos la imagen que encontramos en la parte inferior izquierda de la pantalla, vemos cómo hay un vehículo que ha colisionado contra un árbol y es importante saber de que estas leyes del movimiento, esta cinemática, nos va a permitir saber que hay elementos que son importantes conocer para poder de alguna forma estimar la gravedad de las lesiones que pueda tener la víctima implicada en este accidente, como puede ser la velocidad, el tipo de vehículo y las situaciones o el contexto en el que se está produciendo este accidente. Todo evento traumático tiene al menos tres grandes fases en las cuales puede dividirse y hay que tener en cuenta que hay algunas cuestiones importantes a valorar dentro de cada una de estas tres fases que podemos dividir un evento traumático. Podemos mencionar que hay una fase inicial que es el preevento, donde tenemos que averiguar si el paciente tenía condiciones de salud particulares preexistentes que puedan de alguna forma justificar su estado de salud actual. Es decir, si nos encontramos un paciente que perdió el control del vehículo y tuvo un accidente, quizás sea necesario saber si ese paciente tenía factores de riesgo cardiovasculares que podrían justificar alguna especie de síncope o algún tipo de ictus que haya producido o alguna pérdida temporal de conciencia que implicase justamente en esa pérdida de control del vehículo y el posterior accidente. También tener en cuenta las patologías previas que tenga el paciente de cara, por supuesto, al tratamiento posterior. Tener en cuenta también si previo al accidente este paciente estuvo utilizando algún tipo de sistemas de seguridad, tener en cuenta si el paciente utilizó o no el cinturón de seguridad en el vehículo, debido a que, como ya sabemos, reduce enormemente las lesiones en los impactos. Tener en cuenta también si tenemos un traumatismo contuso por una caída de altura, por ejemplo, en un trabajador en una obra. Hay que saber si estaba utilizando los elementos de protección personal que puedan reducir de alguna forma el daño orgánico producido por ese accidente. Si utilizaba casco, si utilizaba algún tipo de arnés que haya podido fallar y que haya podido implicar en esta caída y esta posterior lesión. Y también tener en cuenta durante este prevento si existió algún tipo de consumo de sustancia que de alguna forma pueda justificar este accidente, ¿no? Como puede ser el consumo de alcohol y otras sustancias que de alguna forma alteran el sensorio de la persona y que pueden devenir en este posterior evento traumático. Luego tenemos la fase del evento propiamente dicha, donde se produce todo lo que es la transferencia de energía en el momento del impacto y en situaciones de
impactos entre vehículos, aparece también lo que conocemos como triple colisión, que veremos posteriormente. Y luego, ya cuando nosotros recibimos a esta persona en la institución de salud, estaremos en la fase de posevento, donde nuestro trabajo va a ser, en el caso de que estemos quizás inclusive antes de esta instancia sanitaria en una institución, sino que estemos trabajando en el ámbito prehospitalario, deberíamos poder evaluar la escena e interpretar las situaciones de la cinemática dentro de la propia escena del accidente. De esta forma también predecir algunas lesiones posibles en este paciente para posteriormente realizar el manejo oportuno de estas lesiones, que pueden ser evidentes y visibles a simple vista o que pueden ser lesiones que justamente hemos predicho gracias al conocimiento de la cinemática. Y justamente el problema está, y lo que produce daño en el paciente, está dado por la transferencia de energía. Es decir, es esta transferencia de energía lo que produce daño estructural y orgánico en un paciente traumatizado. Y para ello es importante conocer las tres leyes de Newton, que son las leyes del movimiento, y que de alguna forma nos van a orientar a la hora de pensar qué es lo que puede haber sucedido con este paciente y qué tipo de daño le puede haber ocasionado este traumatismo. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Es decir, si imaginamos, como vemos en la parte inferior de la imagen, un vehículo que viene avanzando a una velocidad con un movimiento uniforme, y sobre él actúa una fuerza externa. En este caso, la fuerza de resistencia ejercida por este árbol, que de esta forma, mediante este choque, mediante este impacto, va a detener este movimiento uniforme. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo. Y por lo tanto, y lo vamos a ver posteriormente en siguientes diapositivas, a mayor aceleración, mayor es la fuerza interviniente y el intercambio y la transferencia de energía entre cuerpos, y por ende, mayor es el daño que va a recibir la persona involucrada. Y la tercera ley de Newton nos dice que por cada acción hay una reacción igual en sentido opuesto. Fíjense que aquí tenemos un auto, un vehículo, que viene circulando con determinada fuerza, con determinada velocidad, y para detener su avance, este árbol ejerce una fuerza de resistencia de igual magnitud, fíjense que la flecha tiene la misma distancia, pero en el sentido opuesto, logrando así detener por completo el vehículo. Por lo tanto, esta fuerza a la que iba este vehículo va a recibir del otro lado una fuerza de igual magnitud interviniente para alterar su estado de reposo, en este caso de movimiento uniforme. Y esta fuerza, esta magnitud de fuerza, va a ser a su vez la que va a recibir el conductor y los acompañantes de este vehículo. Y todo esto está dado justamente por la energía cinética. La fórmula nos dice que la energía cinética es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos dos elementos a tener en cuenta en esta fórmula. Por un lado, la masa del cuerpo y por otro lado, la velocidad a la que se está desplazando ese cuerpo. No obstante, la masa en esta fórmula es relativamente irrelevante en relación a los valores de peso que manejamos si pensamos en una persona adulta o en cualquier tipo de ser humano, donde no va a haber una gran variedad de peso. En cambio, la variable que sí va a poder modificarse con más facilidad es la velocidad, y que generalmente es la que produce más daño. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que a mayor velocidad, mayor es el daño, porque mayores son las fuerzas intervinientes. Vamos a verlos con algunos ejemplos. Supongamos que tenemos una persona de 70 kilos que viaja en un vehículo a 50 km por hora.
Para realizar esta fórmula tenemos que transferir estos 50 km por hora a metros por segundo, lo cual nos da un valor de 13,9 metros por segundo. Si hacemos este cálculo, nos va a dar que esa persona viaja con una energía cinética de 6.762 joules. Por otro lado, si nosotros aumentamos la masa, pero viajamos a la misma velocidad, fíjense que la energía cinética resultante es muy similar. Sin embargo, en un tercer ejemplo, tenemos nuevamente una persona de 70 kilogramos, pero esta vez está viajando en el vehículo a 100 kilómetros por hora, lo cual equivale a 27,8 metros por segundo. Fíjense que la energía cinética aumenta exponencialmente debido a que ha aumentado la velocidad. No tanto así como cuando lo que habíamos hecho era aumentar la masa. Por lo tanto, esto nos está demostrando que la variable interviniente que mayor incide en el daño posterior es la velocidad a la que se desplaza el cuerpo en esta ecuación de la energía cinética. Fíjense que esta persona de 70 kilos que viajaba a 100 kilómetros por hora tenía una energía cinética de 27.000 joules, muy superior a lo que vimos en los ejemplos anteriores. Y para ello, la tercera ley de Newton nos dice que por cada acción hay una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos a esta persona que está viajando con una energía cinética de 27.000 joules, la fuerza interviniente es de 27.000 joules, cuando esa persona colisione, cuando esa persona tenga el accidente, tenga el impacto, justamente la fuerza opuesta que va a recibir esa persona van a ser 27.000 joules. Por eso, a mayor velocidad, a mayor energía interviniente en el desplazamiento de esa persona, de ese cuerpo, mayor va a ser la reacción que va a recibir y por ende mayor va a ser el daño que va a recibir. Por lo tanto, si volvemos a estos tres ejemplos, estas tres personas que viajan en este auto, supongamos a distintas velocidades, quien choque a 50 km por hora va a recibir un daño de 6.700 joules, quien choque a esta velocidad y tenga una masa de 100 kilos va a recibir un daño de 9.000 joules, y fíjense que una tercera persona que tenga 70 kilos y que viaje a 100 km por hora, en este caso va a recibir un daño, una transferencia de energía de 27.000 joules. Por lo tanto, podemos inferir que el daño en sus órganos va a ser mucho mayor, debido a que es mucha mayor la energía interviniente. Y además, como habíamos mencionado previamente, en las colisiones vehiculares existe lo que se conoce como una triple colisión, es decir, que hay tres momentos de transferencia de energía, como hemos visto en la diapositiva anterior. Un primer momento, una primer colisión, que es la del vehículo contra el objeto que lo detiene, como lo que habíamos visto previamente de un impacto de un vehículo contra un árbol. Aquí ya hay una transferencia de energía y esa transferencia de energía afecta también a los viajeros, a los ocupantes de este vehículo. Luego tenemos una segunda colisión, que es la de los ocupantes, la de las personas que hay dentro de ese vehículo, contra la estructura misma del propio vehículo, donde toda esta energía también va a estar atravesando las distintas estructuras orgánicas de esta persona. Y tenemos un tercer impacto, una tercera colisión, que es la de los órganos internos contra las paredes del cuerpo, produciendo de esta forma lesiones orgánicas internas que muchas veces no son visibles y que requieren un alto grado de sospecha por parte de los profesionales. Y esta transferencia de energía va a producir un fenómeno de cavitación en la estructura orgánica del paciente. Esta cavitación va a variar en función tanto de la fuerza interviniente como de las propiedades físicas de los objetos y las estructuras intervinientes. No es lo mismo chocar a 70
kilómetros por hora contra una pared de concreto que chocara a esa misma velocidad contra, supongamos, ficticiamente, una pared de algodón. Las propiedades físicas de esos dos objetos, de esas dos estructuras, van a implicar en distintas transferencias de energía y distinta cavitación posterior. Por lo tanto, las lesiones orgánicas van a variar en función de la cavitación y la intensidad de esta cavitación. Y esto está dado también por las propias estructuras y los propios fenómenos físicos de las estructuras corporales. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene determinada elasticidad, determinada complacencia, y eso le permite de alguna forma deformarse ante un impacto para luego poder volver a recuperar su estado natural. Esto es lo que podemos observar en cavitaciones temporales, donde se produce un impacto con transferencia de energía que implica desplazamiento estructural, pero que luego, gracias a las propiedades físicas del organismo, esa estructura vuelve a una relativa posición de neutralidad y de normalidad. No obstante, la transferencia de energía ya sucedió y el daño interno ya se ha producido. Y por otro lado tenemos lesiones que producen cavitación permanente, donde el impacto es mucho más concentrado, lo cual eso permite que las estructuras atraviesen el organismo, produciendo de esta forma una cavidad en forma permanente que debe ser solucionada mediante una intervención. Como vamos a ver ahora, los distintos tipos de traumatismo van a producir el daño en las estructuras corporales en función de producir cavitaciones temporales o cavitaciones permanentes. Justamente estas cavitaciones se van a producir según la superficie de contacto, como habíamos mencionado previamente. Si tenemos una superficie de contacto amplia, supongamos en este caso por una caída de altura, donde podemos observar que aquí hay una persona que se está cayendo, la energía interviniente se va, por así decirlo, a dividir, a fragmentar, a dispersar sobre toda la estructura, sobre toda la superficie de contacto. Por lo tanto, el daño va a ser mucho más difuso y mucho menos concentrado, porque hay toda una superficie de contacto que va a estar recibiendo ese impacto. Y ahí vamos a tener lo que se conoce como un trauma contuso. Por otro lado, cuando la superficie de contacto es mucho menor, nosotros sabemos que la fórmula de presión nos dice que la presión aumenta si se ejerce una fuerza sobre una superficie menor. Fíjense que cuando la superficie de contacto es mucho menor, la fuerza ejercida va a hacer de que la presión sea mucho mayor y esto nos va a producir una lesión mucho más directa y mucho más focalizada. Y esto es lo que conocemos como trauma penetrante, donde el punto de contacto es muy pequeño y la mayoría del daño está focalizado sobre esa zona de punto de contacto reducido. En el trauma contuso, como hemos visto, tenemos una superficie de contacto mucho más amplia que generalmente nos va a producir cavitaciones temporales, por esto que mencionábamos de que el impacto es mucho más difuso. Van a aparecer fuerzas que van a ser fuerzas de compresión directa, donde la fuerza se va a aplicar directamente sobre la superficie de impacto, y también fuerzas de desgarro, donde también van a haber lesiones por modificación brusca de velocidad. Este trauma contuso se va a producir en situaciones como, por ejemplo, un golpe directo mediante objetos contundentes, como podemos ver acá con un bate de béisbol, caídas de altura, donde la superficie de impacto va a ser todo el cuerpo del paciente, y en situaciones de choque vehicular, como hemos estado viendo hasta ahora,
donde vamos a encontrar fuerzas tanto de compresión como de desgarro a partir de estas modificaciones bruscas de velocidad. Este trauma contuso es muy importante identificarlo y valorarlo precozmente, debido a que por estas fuerzas de compresión y desgarro suelen producirse lesiones ocultas. Es decir, vamos a ver una lesión primaria que puede estar asociada a este impacto directo, pero frecuentemente en este trauma contuso vamos a tener lesiones ocultas y vamos a tener que buscar esas posibles lesiones ocultas. Para pensar en las distintas lesiones ocultas que nos podemos encontrar en un trauma contuso, podemos pensar en los dos tipos de fuerzas que hemos dicho que intervienen en estas lesiones, que son las fuerzas de desgarro, por estos cambios repentinos de velocidad, y las fuerzas de compresión debido a esta fuerza ejercida en forma directa contra una estructura corporal. En las fuerzas de desgarro pensemos en este cambio repentino de velocidad, ¿sí? Un automóvil que venía a determinada velocidad impacta contra un objeto y de pronto se produce un cambio repentino en esa velocidad que puede implicar que se detenga completamente ese vehículo. Recuerden que a esa velocidad a la que iba el vehículo implica una fuerza contraria que ejerce el objeto para detenerlo y por ende esa velocidad se convierte en fuerza que daña al paciente mediante estas fuerzas de desgarro. Si vamos a observar en las distintas cavidades que tenemos en el cuerpo, en la cavidad craneana, torácica y abdomen, este cambio repentino de velocidad en el cráneo nos puede producir hematomas tanto frontales como temporales, lesiones en el tronco cerebral y lesiones en la médula espinal en los puntos de anclaje o de fijación. En el tórax podemos encontrar disección aórtica, sobre todo a nivel del ligamento arteriovenoso, donde esta arteria está fijada, digamos, y esta fuerza, este cambio repentino de velocidad puede implicar un desgarro a ese nivel. Tener en cuenta que la disección aórtica implica un nivel de mortalidad elevado, con porcentajes que se acercan al 90%, por lo tanto son situaciones totalmente críticas y de vida o muerte. En el abdomen, donde vamos a encontrar gran cantidad de lesiones, tanto en trauma contuso como penetrante, podemos encontrar lesiones en puntos de fijación. Recuerden que estamos hablando de un cambio repentino de velocidad, por lo tanto, en cualquier punto en el que un órgano esté fijado, esté adherido a una superficie rígida, es un punto en el que se puede lesionar por esa tracción, por ese cambio repentino de velocidad, por esas fuerzas que se aplican en forma brusca y repentina. ¿Cómo puede suceder? En el cizallamiento de la arteria renal, en el desgarro del vaso. Recordemos que el vaso es un órgano muy endeble, muy maleable, que se lesiona con mucha facilidad. Por lo tanto, en todo paciente con trauma contuso siempre hay que sospechar en una posible lesión de vaso, debido a que es un órgano, como dijimos, muy maleable y que se lesiona muy fácilmente, y que además es un gran reservorio de sangre. Por eso puede implicar en una hipovolemia oculta frecuente en pacientes traumatizados. También se puede producir lesión hepática a la altura del ligamento teres cuando este traumatismo, esta fuerza de desgarro, generalmente se produce en forma ascendente, lo cual hace que este ligamento de alguna forma rebane, cizalle el hígado y lo corte en dos prácticamente. Y luego, por otro lado, las fuerzas de compresión, que dijimos que es esa fuerza ejercida en forma directa sobre las estructuras orgánicas. Si pensamos dentro del cráneo, podemos pensar en fracturas de cráneo directamente y posteriores hematomas en las zonas de impacto con lesiones encefálicas producidas por un aumento de la presión intracraneana. También en tórax podemos encontrar fracturas costales con posterior tórax inestable que dificulte la ventilación, contusión cardíaca, contusiones pulmonares y por supuesto la presencia de hemo o neumotórax o esta entidad combinada con hemoneumotórax. El abdomen también podemos llegar a encontrarlo con fracturas pélvicas, las cuales son importantes de valorar debido a que implican una enorme pérdida de sangre
El estallido de vejiga también puede producirse por estas fuerzas de compresión directa, quizá en pacientes que tengan un cinturón de seguridad muy ajustado. Ese impacto, esa fuerza de compresión del cinturón de seguridad en el accidente podría producir un estallido vesical, además de lesiones mesentéricas. Estallido de vaso, como hemos dicho previamente, por ser un órgano muy maleable. Contusiones hepáticas que impliquen hematomas y alteraciones a nivel del hígado, y pancreáticas también, y ocasionalmente, aunque es menos frecuente debido a su localización, lesiones a nivel renal. También podemos encontrar desgarro diafragmático cuando aumenta enormemente la presión intraabdominal, pero es una etiología un poco menos frecuente. Y el abordaje inicial del trauma contuso tiene que respetar siempre lo que hemos visto previamente en las clases de valoración primaria y posterior valoración secundaria, donde en primera instancia lo que tenemos que valorar inicialmente en este paciente es el XABCDE, es decir, en primera instancia controlar las hemorragias exsanguinantes. Una vez que las hemos controlado, por supuesto también que hay que valorar la permeabilidad de la vía aérea, la ventilación, la circulación, el estado neurológico y la temperatura y la exposición del cuerpo para su posterior valoración más detenida. Tener en cuenta que son pacientes que van a necesitar un monitoreo intensivo de las constantes vitales. Si tenemos un trauma contuso que implique una lesión con gran pérdida de volumen sanguíneo, va a ser un paciente que va a estar taquicárdico, que va a estar hipotenso, que si este trauma es a nivel torácico donde se dificulte la ventilación, va a ser un paciente que va a tener taquipnea con ventilaciones superficiales, puede aparecer utilización de músculos accesorios. Va a ser importante valorar la expansión torácica para ver si hay una adecuada expansión de ambos hemitórax. Para ello vamos a utilizar el examen físico. Recuerden que el examen físico siempre tiene que realizarlo enfermería y siempre tenemos que cuidar de realizar las 4 técnicas que componen el examen físico. Inspeccionar todas las estructuras orgánicas, palpar al paciente, percutirlo y auscultarlo en forma rutinaria es fundamental para el abordaje inicial de cualquier tipo de paciente. Tener en cuenta que en estos pacientes vamos a tener que tener los ojos bien abiertos para poder encontrar signos de lesiones internas, como pueden ser los hematomas, que nos pueden estar hablando de fracturas o lesiones orgánicas subyacentes. El paciente nos va a manifestar, por supuesto, dolor y puede haber otros indicadores que nos puedan estar llamando la atención de una lesión interna orgánica, como puede ser inflamación o rubor. Es interesante en estos pacientes con trauma contuso, donde dijimos que hay muchas lesiones ocultas y que son difíciles de valorar a primera vista, es muy útil en estas situaciones tener un protocolo de manejo ecográfico, es decir, poder realizar un protocolo EcoFast, donde mediante ecografía podamos observar las distintas cavidades abdominales principalmente. Posteriormente podríamos hacer una ventana extendida para poder valorar también a nivel torácico, pero al menos poder evaluar el abdomen para ver sobre todo si hay sangrado en cavidad abdominal, y esto nos va a permitir hacer un tratamiento precoz de ese sangrado y obviamente tramitar inmediatamente el abordaje quirúrgico de ese paciente si fuera necesario. También va a ser de utilidad que enfermería valore las imágenes diagnósticas que podamos obtener, no solo la ecografía, sino también una radiografía de tórax, algún tipo de tomografía que podamos realizar, ya sea torácica, abdominal o de cráneo, donde podamos encontrar lesiones y trabajar en cuidados acordes a las lesiones que podamos observar en nuestro paciente. Y en cuanto al manejo general, tener en cuenta de que son pacientes que van a requerir analgesia. Siempre vamos a buscar obtener una saturación de oxígeno superior a 94%, por lo tanto, si tenemos un paciente que satura bien, no va a ser necesario aplicar oxigenoterapia de rutina. Siempre recordar mantener una buena volemia, recordemos los signos de perfusión, saber que si el paciente está taquicárdico, hipotenso, pálido, frío y sudoroso, es un paciente que puede estar sufriendo en cuanto a la hipovolemia producida, por lo tanto siempre enfermería tiene que valorar de que haya una adecuada perfusión y una adecuada volemia.
En pacientes con trauma contuso puede haber fracturas, por lo tanto va a ser importante que podamos inmovilizar sus miembros para que estas lesiones estructurales no se agraven. Y siempre pensemos en ser prudentes a la hora de invadir las distintas cavidades. Supongamos que tengamos un paciente con traumatismo craneano, siempre dudar la colocación de sonda nasogástrica en ese tipo de pacientes porque podría haber fractura de base de cráneo y colocar esta sonda nasogástrica sería peligroso en este paciente. En pacientes con traumatismo abdominal, la colocación de sonda vesical, si bien puede ser necesaria para evacuar sangrados, debe evaluarse siempre qué tipo de sonda se coloca, quién la coloca, en qué momento y con qué objetivo. Por lo tanto, siempre a la hora de invadir las cavidades del paciente, pensemos a qué cavidad estamos ingresando, qué nos podemos encontrar en esa cavidad y por qué, con qué objetivo estamos invadiendo esa cavidad. En cuanto al trauma penetrante, como dijimos previamente, la superficie de contacto aquí es mucho más pequeña, por lo tanto la lesión es mucho más focalizada porque la presión está enormemente aumentada en ese punto de contacto. Va a haber cavitación particularmente permanente, pero también podemos encontrar algunas cavitaciones temporales asociadas a trauma contuso adyacente. Las lesiones van a ser evidentes y visibles a simple vista, pero no nos olvidemos que estas perforaciones pueden implicar lesiones ocultas que no estemos pudiendo observar. Estas lesiones se van a producir por heridas de arma blanca, las cuales son heridas de baja energía, y heridas de arma de fuego, las cuales implican una transferencia de energía mucho mayor. También va a haber situaciones de empalamiento, donde los objetos van a estar incrustados en el organismo del paciente y allí deberán permanecer, no deberemos retirarlo. Y por supuesto también las explosiones pueden ser consideradas un trauma penetrante y también tienen que tener un abordaje particular. Cuando evaluamos el trauma penetrante y particularmente por herida de arma de fuego, tener en cuenta por un lado el perfil, es decir, la superficie del objeto y de la lesión propiamente dicha. Por otro lado también tener en cuenta el giro, es decir, el movimiento interno que puede tener este objeto. Recuerden que el objeto dentro del cuerpo del paciente puede seguirse moviendo y cada movimiento que realice va a ser daño aumentado dentro del organismo del paciente. Tener en cuenta que los proyectiles, las balas, debido a su centro de gravedad, tienden a rotar y a movilizarse dentro del cuerpo del paciente una vez que se produce el orificio de entrada. Por ende, eso implica también en desplazamiento del proyectil dentro del cuerpo y lesión de las estructuras adyacentes. Y por último también pensar en que hay proyectiles que pueden fragmentarse y que esta fragmentación implica que se va a expandir este objeto por todo el interior del cuerpo, produciendo lesión orgánica en cada punto por el que pase un fragmento de este objeto. Y para la valoración de las explosiones como trauma penetrante, tenemos que saber que pueden producirnos lesiones de diversa índole. En primera instancia vamos a encontrar lo que es la lesión primaria de las explosiones, que es la producida por la propia onda de choque de la explosión. Esta onda de choque nos va a producir en el paciente ruptura de membranas, como puede ser la membrana timpánica, que es una membrana débil, endeble, que puede lesionarse fácilmente. Lesiones pulmonares. También pueden aparecer lesiones a nivel ocular y algunas contusiones cerebrales. Ya en una lesión secundaria vamos a encontrar que esta lesión se va a producir por los proyectiles que pueden ser propios del dispositivo que detonó la explosión, pero que también pueden ser proyectiles de objetos que estaban dispersos en la escena de la explosión y que la propia onda expansiva, la propia onda de choque, los convierta en proyectiles que puedan lesionar a la víctima. Tener en cuenta que estos proyectiles nos van a producir sobre todo trauma penetrante, pero también puede haber trauma contuso y por ende pueden aparecer laceraciones, inclusive amputaciones y empalamientos. En cuanto a la lesión terciaria, es la que se produce por el desplazamiento de la persona contra el suelo u objetos sólidos por la propia onda expansiva de la explosión. Y esto sobre todo nos va a producir lesiones contusas, como puede ser traumatismo encefalocraniano, traumatismo de tórax, abdomen y pelvis, con todas las implicancias
de las lesiones contusas que hemos visto previamente. Y por último tenemos la lesión cuaternaria, que es la que se produce por la propia temperatura de la explosión, por la inhalación de gases producto de esta explosión, por la reacción a químicos que estuviesen contenidos en esta explosión o agentes radiactivos. Y esto nos va a producir un amplio abanico de lesiones en el paciente en función del agente etiológico al que más se haya expuesto el paciente en esta explosión. Si es sobre todo la temperatura, vamos a encontrar pacientes con quemaduras. En situaciones de incendio también puede haber intoxicaciones por monóxido de carbono. Cuando hay lo que se conoce como bombas sucias, es decir, bombas que además de los proyectiles también tienen material purulento, pueden producirse en situaciones, por supuesto, mucho más tardías, estadios de sepsis asociados a la infección de las lesiones primarias que encontremos. Y por supuesto, la exposición a elementos radiactivos a un plazo mucho más lejano también nos va a producir alteraciones en relación a estos elementos radiactivos. Por lo tanto, el abordaje de enfermería en relación al trauma penetrante va a repetir nuevamente lo que hemos visto un poco en las diapositivas anteriores. Valorar siempre primero el XABCDE, como dijimos, controlar las hemorragias exsanguinantes, valorar la permeabilidad de la vía aérea, la ventilación adecuada, la buena circulación, el estado neurológico y la exposición y el control de la temperatura. Tener en cuenta que son pacientes, como hemos dicho previamente, que van a tener que estar monitoreados de forma intensiva. En el trauma penetrante específicamente, recordemos siempre estabilizar los objetos empalados que encontremos en el paciente para evitar, como hemos visto en diapositivas anteriores, que esos objetos se muevan dentro del cuerpo del paciente y produzcan nuevas lesiones. Recordemos que los objetos empalados no deben retirarse bajo ninguna circunstancia, deben ser siempre retirados en un área de quirófano con un control estricto de profesionales intervinientes, debido a que estos objetos empalados pueden estar ocluyendo un sangrado potencial en algún gran vaso sanguíneo. Por lo tanto, si retiramos este objeto de golpe, el sangrado que puede ser arterial va a comenzar a producirse y el paciente se va a desangrar en muy pocos minutos. Por eso siempre los objetos empalados deben estabilizarse y no retirarse. En el caso de que haya alguna hemorragia puntual, puede controlarse con presión directa o con el uso de fármacos hemostáticos, como hemos visto en la clase de valoración secundaria. Tener en cuenta siempre que en función de la localización del trauma penetrante es la lesión orgánica que tenemos que sospechar. Por lo tanto, si encontramos un trauma penetrante en tórax, tenemos que pensar en hemoneumotórax. Si está cercano al mediastino, tenemos que pensar en que puede haber algún tipo de lesión miocárdica. Si estamos en el abdomen, debemos ubicar en qué cuadrante abdominal está localizado este trauma penetrante para de alguna forma poder pensar en qué órgano se puede haber visto afectado por el ingreso de este trauma penetrante, de este cuerpo extraño que está produciendo lesión. Acá, por supuesto, también va a ser de utilidad el protocolo ECOFAST, poder valorar con ecografía las cavidades del organismo, particularmente cavidad abdominal y torácica. También van a ser necesarias imágenes diagnósticas y van a ser de utilidad para conocer lesiones ocultas. Recordemos que el trauma penetrante produce una lesión evidente y visible a primer vista, pero también hay lesiones internas ocultas que tenemos que encontrar. Tener en cuenta, como hemos visto previamente, que son pacientes que van a requerir una buena analgesia, mantener una saturación y, por supuesto, siempre mantener una buena perfusión. En estos pacientes, como hemos dicho previamente, hay que gestionar en forma precoz una intervención quirúrgica para tratar este trauma penetrante. Pensar que muchas veces va a requerirse un equipo multidisciplinario donde intervengan cirujanos de muchas especialidades, particularmente cirujanos vasculares, que puedan controlar las hemorragias que se produzcan a la hora de retirar el objeto empalado o el elemento que ha producido el trauma penetrante. Y ya para finalizar, recordemos que los pacientes traumatizados, el daño que reciben es debido a la transferencia de energías. Por lo tanto, cuanto mayor energía traiga
ese paciente, mayor va a ser el daño que va a recibir, debido a que para cada acción hay una reacción igual en sentido opuesto. Como dijimos previamente, a mayor velocidad, mayor transferencia de energía, mayor daño. En situaciones de accidente de tránsito, recordemos que se produce un triple impacto, por lo tanto hay tres situaciones o tres instancias en las que se puede producir daño, ya sea por fuerzas de desgarro o por fuerzas de compresión. Tener en cuenta que el trauma contuso lo tenemos que ser evaluado con precaución, debido a que puede producirnos lesiones que están ocultas a simple vista. Y en el trauma penetrante, si bien encontramos lesiones un poco más evidentes, también hay que evitar, mediante la inmovilización de los objetos y la sospecha precoz, empeorar posibles lesiones ocultas que se hayan producido por este trauma penetrante. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en próximas clases.